Seguimos en el capítulo 11 de Romanos y vamos a empezar desde el versículo 11 al 24. Aunque parezca largo, la división está hecha en cuanto un poquito a la dirección con que va el tema que se va a tratar. El apóstol Pablo sigue hablando de los israelitas y la diferencia entre Israel y los gentiles, pero esta vez tiene un matiz profético. Yo lo que quiero sobre todo rescatar y destacar es que prestemos atención porque hoy corre una corriente de pensamiento de muchas personas que en el fondo no entienden bien el rol o el papel de Israel en los tiempos proféticos, no lo entienden bien. Tenemos una postura que creen que es el pueblo escogido de Dios que está en Israel, que todo lo que hacen está dirigido pura y exclusivamente por Dios y que la iglesia está moralmente obligada a orar por ellos, a respaldarles ciegamente en todo lo que ellos hacen porque consideramos que es el pueblo escogido de Dios. Luego tenemos otra postura, y es la postura de que no, de que una cosa es la nación de Israel, una cosa es el sionismo, el Estado sionista, y otra cosa es el pueblo escogido de Dios solo por Cristo. Esto es largo de explicar y de porque llevamos, hermanos, es tan importante este tema que vamos a tratar, porque llevamos alrededor de 100 años que a las iglesias evangélicas nos han venido pues engañando, empezando por Estados Unidos, donde este movimiento sionista se infiltró en las iglesias, enseñando doctrinas para llevar a la iglesia en el fondo, pues respaldar todo lo que ellos hacen, entendiendo que es en el nombre de Dios. Entonces ellos han ganado muchos adeptos, millones de adeptos. A decir verdad, la mayoría de las iglesias evangélicas en Estados Unidos y en toda América Latina respaldan esta idea, y esta idea no viene de Dios, amén. Porque cuando el sufrimiento y el pecado que están viviendo ellos allí, o sea, todos, los palestinos, los judíos, a Dios le duele, porque la raza humana, el ser humano es creación de Dios, en la cual Dios no hace acepción de personas, y menos cuando se está hablando de una nación. Aquí vamos a ver, vamos a leer el versículo 11, porque vamos a ver estas cuestiones para que si alguien tiene duda, se pueda disipar esas dudas y poder entender claramente el papel y el rol de Israel y cuál es el papel y el rol de la iglesia también, que muchas veces ahí patinamos, hacemos aguas, porque no entendemos bien esto. Versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Hasta ahí. Realmente la traducción en la Reina Valera no hace tanto honor a lo que realmente en el original dice. Porque acá hay unos tiempos verbales que no están bien traducidos, porque realmente debería decir, en la primera parte, dice, ¿acaso tropezaron para quedar postrados? Te cambia completamente, porque digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen por su... Hombre, obvio, si nadie tropieza para no caer. Pero la cuestión aquí es si quedan postrados o no para siempre. ¿Vale? ¿Sabes? Cuando una persona, imagínate en una iglesia, en un hogar, en un país, en cualquier lugar, hay lugares que son escandalosos, ¿a que sí? Hay escándalo. Bueno, la palabra escándalo viene del griego escandalizo, que significa tropiezo. Y aquí la palabra escandalizo, han tropezado, la palabra viene a definir no tanto una caída en sí, sino el motivo del tropiezo. Y aquí es relevante. Porque Cristo es la piedra de tropiezo. Entonces cuando dice el texto, ¿acaso han tropezado con esa piedra para que queden postrados para siempre? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 2, versículo 34, ¿qué dice?
acerca de Jesús. Dice así, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída y levantamiento de muchos en Israel. Yo sé perfectamente, hermano, y a mí me ha pasado, que estudiando escatología, estudiando la Biblia, estudiando el Nuevo Testamento, estudiando los eventos del porvenir, tienes que hilar muy fino, porque se van entremezclando, a medida que tú vas estudiando, por eso existen en la escatología ramas, escuelas está el amilenialismo, el pretribulacionismo, ¿por qué diferentes ramas? Porque estos conceptos se van entrelazando, se separan, se unen, tú dices, y ya un poco como tienes que hilar muy fino para entender qué protagonismo tiene Israel en estos tiempos, en los últimos tiempos, y qué protagonismo tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque venimos hablando en prédicas anteriores que nadie será justificado por las obras de la ley. Porque la ley es para el conocimiento del pecado, no para ser salvo. ¿Han entendido eso? ¿Qué pasa con Israel? Si decimos que Israel es el pueblo de Dios, entonces decimos que ellos si son pueblo de Dios, entonces se salvan por medio de la ley. ¿Y aquí qué hacemos? Se está contradiciendo. Pero, hermanos, esto es así. Ustedes, para que en la mente de algunos no le cause cortocircuito, el ultradispensacionalismo escatológico, es decir, utilizando los estudios de los últimos eventos y introduciéndole lo que es para que usted entienda, ahora voy a explicar lo que es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la enseñanza implícita que la Biblia enseña de que el mundo desde Adán hasta nosotros se divide en eras. El ultradispensacionalismo divide en 7 eras: prediluviana, postdiluviana, la conciencia, la ley, la gracia. Pero eso fue desarrollado muy recientemente. Pero el dispensacionalismo enseña muy claramente, y lo enseña Romanos 1 y 2, de que la era humana, desde Adán hasta se divide en 3 eras distintas. Son eras muy marcadas: la conciencia, la ley y la gracia. Por eso ustedes hablan, por ejemplo, en Romanos, cuando tú empiezas, Romanos es un compendio de la Biblia. Y cuando tú comienzas con Romanos 1 te está hablando de la era de la conciencia. ¿Qué dice Romanos 1:18? Que no se lo da al hermano, pero bueno. Romanos 1:18 dice que ¿cómo se le conoce a Dios? Por medio de las cosas hechas, por lo cual no hay excusa. ¿Cómo? ¿Los israelitas acaso no conocían a Dios por medio de la ley? ¿No dice que la ley es el conocimiento del pecado y podemos llegar a conocer a Dios por medio de la ley? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia del hombre, que detienen con injusticia la verdad, el 19 y el 20. ¿Vale? Y luego sigue diciendo, porque lo que de él se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de su eterno poder de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas. Entonces está hablando de esa era. Y esa era, el hombre, como Noé, se movía. ¿Cómo conocía a Dios? Por medio de la creación. Entonces Dios se manifestaba a través de la creación, que es lo que se llama en teología la revelación natural. Por cierto, todavía se sigue revelando Dios por medio de la naturaleza. El que mire la naturaleza y diga no hay Dios es un necio. ¿Vale? Pero luego venido la ley, como Moisés, que dice Romanos 2, el judío y la ley. Ahora pasa de la conciencia a la ley. Romanos capítulo 2, esto para que ustedes lo vean cuando tengan tiempo. Pero ¿qué dice capítulo 3? Me parece que es el versículo 20, creo que es, que habla de ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aparte de la ley. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cristo es la piedra angular. Es lo que en Efesios 1:6 dice, Él es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Me parece que es Efesios 1:6, no, Efesios 1:9, me parece que es. Pero habla acerca de que Cristo, yo una vez evangelizando en la calle,
sirvió muy bien el ejemplo. Decía, ¿saben por qué el Señor murió en una cruz de esta manera? Porque con una mano sostenía la mano de Dios y con otra estaba con la mano extendida para aquellos que quisieran agarrarse a la mano de Cristo, porque Cristo es el sumo pontífice. Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Entonces, el que no se agarre de la mano de Cristo nunca podrá acceder a Dios. ¿Solo en Cristo? ¿Qué dice en esas 5 solas? El segundo, solus Christus. Oh. Ese solo Cristo significa que ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer pueden acceder al trono de la gracia de Dios si no es por medio exclusivamente de Jesucristo. Ahora vamos a meternos en el tema. Entonces, ¿qué dice? La palabra caer, tosis, en griego, que significa, evidentemente, significa ruina. Es caer en ruina. No es, dice, ¿sabe? ¿A ustedes alguna vez se han caído? Yo me he caído en los lugares menos indicados, ¿vale? He sido el hazme reír de mucho. Dios estaba tratando mi carácter también. Me acuerdo en un supermercado, yo iba con mi yogurcito, compré un yogur y se había caído otro, se les había roto el yogur y allá yo fui, me caí todo lleno de yogur. La gente se reía, yo me levantaba así y digo, bueno, ya está, Señor. Pero no quedé arruinado, ¿vale? Dice en 2 Corintios 7 que estamos, dice, caídos, pero no destruidos. Derribados, mas no destruidos. Pero aquí aparece la palabra destruido. ¿Dios qué hizo con Israel? Es como borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es la verdadera vid. Es el verdadero Israel. Y en él está la vida. Y nadie, gentil o judío, hay un pueblo. Y ese pueblo solo es por medio de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo viene diciendo en torno a esto? Está hablando de la nación de Israel y de las naciones de los gentiles. Como si fueran 2 personas. Ambas sin conocer a Dios. El Israel que no conoce a Dios, porque vemos que ¿a quién crucificó a Jesús? Los mismos judíos, si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Hijo de la Gloria. Pero como no le conocían, lo crucificaron. Y si hoy viniera Jesús otra vez, lo volveríamos a crucificar. Porque el ser humano va derechito al infierno. Es la naturaleza del hombre, es oler a azufre. Esa es nuestra naturaleza, oler a azufre. ¿Cómo se evita eso? Por medio de Cristo. Pero el que rechaza a Cristo seguirá oliendo a azufre hasta ir al lugar donde verdaderamente ahí será su hábitat, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque en la segunda parte dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. ¿Sabían que si los judíos no hubieran transgredido la ley y no hubieran crucificado al Hijo de la Gloria, los gentiles no hubiésemos podido entrar? Miren lo que dice 1 Pedro 2, 7 y 8. Hablando de Jesús, para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí no está hablando de predestinación, ¿vale? Está hablando que por ese acto, pero aquí Dios está hablando del plan de redención. Y aquí esto se enmarca de esta manera. Dios, y fíjense por qué hablaba de las dispensaciones. Ahora vamos a entender por qué ya habla de las dispensaciones. Porque Israel, fíjense una cosa, miren, cuando Dios crea al hombre, yo pregunto, Adán y Eva no era ni judío, no era cristiano, no, tenía acceso a Dios, es expulsado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y a partir de ahí empieza la era de la conciencia, hasta la ley. ¿Qué ocurre? Dios dice, bueno, el mundo ha sido creado por mí, dice el Señor, y yo tengo un pueblo que no han doblado sus rodillas los Baales. Entonces yo voy de las naciones, voy a crear una nación propia. Yo le llamo particularmente la era de las naciones.
Si tú miras el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y quita el tema de las naciones, te vas a quedar con casi nada. Y eso es lo que hay que entender. En el reloj profético vuelve a establecer otra vez ese tiempo donde las naciones comienzan a tener un nuevo protagonismo. Por eso hoy se habla de la globalización, donde las naciones se unirán, donde el 666, que es el 6, el número del hombre, que es el ser humano, en todas las naciones se unirán bajo un mismo espíritu, un líder. Y ese líder, que es el anticristo, ¿contra quién peleará? Contra la iglesia. Amén. Uy, no. Contra Israel. Porque el reloj comienza desde el año 48, comienza otra vez el reloj de las naciones en la nación de Israel. Y eso es lo que Pablo está hablando. No está hablando de creyentes. No está hablando del creyente judío y el creyente gentil. Porque no hay diferencia, según Gálatas 1. Ya no hay diferencia. Pero sí hay diferencia en las naciones. Y aquí yo quiero decir una cosa. Cuando comienza la ley es cuando Dios forma un pueblo suyo propio y les da sus pensamientos. En cómo, si tú me preguntas, a ver, pastor, dígame en una simple palabra cuál es la diferencia entre la conciencia, la ley y la gracia. Pues fácil. Dios cuando crea al hombre y es expulsado en el Edén cuando el hombre ya no sabe. Caín, hermano, hijo de Adán y Eva, no conocía a Dios. Porque cuando él presenta su ofrenda, por supuesto, ¿a quién se la ofreció? A Dios. Pero no conocía el corazón de Dios. Pero en ese periodo de tiempo, Dios dice, yo me voy a revelar por medio de las cosas que yo hago. Las obras de sus manos. Cuando viene la ley, dice el Señor, yo voy a ir más adelante. Ahora les voy a revelar mis pensamientos y mi corazón. Los 10 mandamientos. Pero cuando vino Jesús, ¿qué dijo Jesús? El que me ve a mí, ve al que me envió. La plenitud de la revelación de Dios al mundo es Cristo. El que no conoce a Cristo no conoce absolutamente nada de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Dios crea Israel, ¿qué pasó con Israel? Israel como nación falló. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos. ¿Por qué es importante esto que estamos viendo, hermano? Porque aquí dice, ¿cayeron para quedar postrados? No, luego vamos a ver más cosas más adelante, el hecho de la restauración futura de Israel como nación. Pero fíjense esto, Hechos 7. Miren, al día de hoy, y quiero esto decirlo con aquellos que creen que el Israel actual no tiene nada que ver con Dios, Dios no ahí, no tal, es el Estado sionista, Theodor Herz, siglo XIX, el sistema Dreyfus, bueno, todas estas cosas que la francmasonería, que detrás está la francmasonería, y si usted observa el judeo francmasón, que son los que controlan prácticamente el dólar, los billetes, la banca y el poder a nivel internacional, son los que quitan y ponen gobierno, son los que van formando, según ellos son los arquitectos del mundo. Y tienen razón, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás, por medio de la francmasonería, ellos van construyendo, o sea, han visto en el dólar esa pirámide que llevan piedritas, bueno, esas piedras se van. Date cuenta que el Satanás es un imitador de Dios. Dios dice que la iglesia somos piedras vivas, edificios de Dios para morada del Espíritu. Bueno, ellos también tienen sus edificios y sus piedras y van edificando. Bueno, la cuestión entonces uno dice, no, ahí no tiene nada que ver Dios. ¿Y qué nace en el corazón de muchos cristianos? El antisemitismo. Todo lo contrario, a ver, el que dice, no, pueblo de Dios, y ciegamente apoyar, no conoce nada, y Dios no está ahí. Pero luego tenés el otro péndulo que dice, no, es Satanás. Y fíjate, la estrella de la bandera, miren, Hechos 7. Hechos 7, del 38 al 43. Lo voy a leer rápido. Aquí el apóstol está hablando acerca de dirigido a los judíos de la época y le dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos.
Fíjense. Y dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Rebelión. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Verso 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en la obra de sus manos se regocijaron. Que por cierto, ese becerro no fue una invención de ellos, es lo que ellos ya adoraban en Egipto. Era la era Tauro. De ahí viene el horóscopo. ¿Vale? Pero miren, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Se acuerdan cuando Dios los entregó a una mente reprobada? Cuando Dios les dio espíritu de estupor. ¿Y aquí qué hizo Dios? Los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Qué quiere decir? Hermano, si no había sacrificio, no había acceso al trono de la gracia, no había salvación. Y durante 40 años ellos no presentaron sacrificio y Dios los perdonó. Pero miren lo que dice más adelante. Versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. ¿Saben quién es Moloc? El Moloc está representado por un toro. Ustedes han visto en algún... Esto lo vimos cuando vimos la enseñanza de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahí hubo una época antiguamente que había un toro de metal que se metía a la gente ahí, les prendían fuego y ahí los quemaban vivos. Y era la adoración a los sacrificios, demandaban sacrificios de bebés, de niños. Hoy, hermano, todos aquellos que subvencionan, patrocinan y están detrás del aborto son los mismos que adoran a Moloc, para el que no lo sepa. Y dice el tabernáculo, ¿y qué? Y la estrella de vuestro Dios, Renfán, es la estrella de la que llaman la estrella de David. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el Israel que está actual es el mismo Israel con la que Jesús les dijo a los discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Qué? Miren, yo conozco amigos, tengo amigos judíos, son rabinos, viven en Israel. Y tú los escuchas hablar temerosos de Dios, No estoy hablando, no son cabalistas, son talmúdicos. Y tú les escuchas hablar y tienen un temor de Dios que solo le falta esto, que es aceptar a Cristo nada más. Lo demás lo tienen todo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros, ¿cuál es la postura que nosotros debemos tener con Israel? Es que este Israel, esta nación de Israel es la nación que Dios ha permitido que se establezca por voluntad de Dios. Hay que darle todo porque no. Hay que bombardearlo porque son el diablo, no. Y hay que abrazarlos porque son hermanos nuestros, no. Simplemente son un instrumento para que se cumpla lo que Dios... ¿Qué pasó cuando Dios creó al hombre? Al hombre lo creó ¿para qué? Para tener comunión con Dios y para que Dios se pudiera manifestar en él. ¿Qué hizo el diablo? Irrumpir esa relación entre Dios y el hombre. ¿Qué hizo cuando Dios creó a Israel? Creó una nación para tener una relación con su nación. ¿Y qué hizo el diablo? Se metió y rompió la relación. Pero ¿qué hizo Dios cuando el diablo rompió la relación que Dios quería establecer con el hombre? ¿Qué dice en Génesis 3? Que dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza del diablo. El Hijo del Hombre, que es Cristo, restablecería, restituiría y volvería a establecer lo que el diablo se robó. En Cristo, ahora, en Cristo, Dios también vuelve a restablecer el Estado de Israel por un breve espacio de tiempo. Seguimos leyendo, hermano. Dice, versículo 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces aquí puede crear en confusión. Porque decimos, si Dios desechó a Israel para introducir a los gentiles y por medio de Cristo somos salvados, ¿y ahora qué pinta Israel en todo esto? Si Cristo ya es el puente entre Dios y los hombres. Pero recordemos una cosa, hermano. ¿Qué dice Efesios? Todo el capítulo 1 de Efesios hasta el versículo 13 habla de una cosa. Que Dios, ¿saben lo que es la salvación? ¿Saben lo que eres tú, lo que somos nosotros para el Señor? Un trofeo.
Un trofeo en la cual Dios le dice al diablo, mira, esto que tú quisiste robar, yo lo he reconquistado. ¿Qué es lo que es Israel actualmente? Como nación, es decir, tú quisiste destruir mi nación y yo lo vuelvo a restablecer. Pero dentro de esa nación hay un remanente fiel en la cual yo sacaré de esa nación, que eso ya lo habíamos visto. Así que la palabra dice, si su transgresión es la riqueza del mundo. Aquí emplea la palabra parapipto, que es parapipto significa caer fuera, caer al lado de. ¿Sabes lo que significa? Es lo mismo que Hebreos 6. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, Hebreos, la carta de Hebreos va dirigida a los judíos cristianos. ¿Saben que la carta de Hebreos es magistral para entender todo esto? Porque en Hebreos 8, por ejemplo, final del capítulo 7 de Hebreos, habla de que, dice, miren, a ver si lo tengo más adelante, no quiero dar... bueno, Hebreos lo voy a buscar aquí. Hebreos capítulo 8, miren lo que dice. Versículo 13, 8:13. Dice, y la carta de los Hebreos va dirigido a los judíos que abrazaban el cristianismo, pero que la mayoría de ellos habían rechazado a Cristo porque lo estaban suplantando por la ley. Que de ahí viene Gálatas cuando dice, vosotros los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ve un tropezadero, un tropiezo. ¿Por qué tropiezan con Cristo? Porque todavía se siguen agarrando de sus méritos. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que será por viejo, y se envejece, está próximo a desaparecer. Por eso tenemos dos pactos, dos testamentos. Ahora, ¿Dios invalidó el Antiguo Testamento? No, vino a cumplirla, no invalidarla. Y a mí, yo recuerdo hace poco una persona me decía, yo el Antiguo Testamento no lo leo para nada. Porque ahora somos pueblos del Nuevo Pacto. Y esa revelación del Nuevo Pacto, ¿dónde se ve? En el Nuevo Testamento. Pero yo le digo, mira, si tú quieres crecer espiritualmente y enriquecerte espiritualmente, lo que el Nuevo te demuestra, el Antiguo te lo muestra. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y son cortitos. Si tú ves el tamaño, el peso, el tamaño, ni se compara con el Antiguo Testamento. Pero el contenido tiene un peso que pesa toneladas. Porque Israel, en el Antiguo Testamento, lo que te tenía que explicar en todo un libro, te lo explica en 2 versículos, 3 versículos del Nuevo Testamento, porque ya el velo está quitado. ¿Qué decía? Mientras cuando el velo que tenían puesto en 1 Corintios, cuando dice, cuando el velo se quite, entonces se convertirán a Cristo. Entonces ese velo no les deja ver la gloria de Cristo en su vida. Así que, hermano, cuanto más su plena restauración. Ahora yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? Miren, yo pensando, cuando preparaba el sermón, llevamos tiempo hablando del tema, ¿a que sí? Llevamos, no sé si 4 o 5, pero el Señor me decía, mira, Julio, algún día a ti te va a tocar predicar de las cronologías, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. Yo lo voy a predicar, así agárrense fuerte, si Dios lo permite. Pero tú sabes, uno dice, si tú hoy bostezas con esto, no digo que lo hagan, ¿vale? Es una forma de expresión, no es que lo vea, Pero, hermano, es todo, ¿qué dice el Señor? Toda la palabra es inspirada por Dios y todo es consejo de Dios. Yo, a modo particular, a mí esto me ha servido y me sirve de una manera que usted no se lo pueden imaginar. Porque yo vivo, hermano, con un nivel de pensamiento de trascendencia que tal vez no es lo normal, porque lo normal es que mañana tengo que ir a trabajar, comer, dormir y mis hobbies. Esa es la vida del ser humano. Para esto es un aburrimiento total. Pero para el que levanta la mirada dentro de las masas y ve más allá, ¡oh, wow! ¿Cómo me sirve para proyectarme en la vida y para enraizarme más en las cosas del Señor y no ser engañado por todas corrientes
de doctrinas que están pululando. Bueno, dicho esto, versículo 27, se titula esto el nuevo pacto. En Jeremías ya estaba profetizando. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado con ellos para arrancar y derribar y trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice el Señor. Tendré cuidado. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiese las uvas agrias tendrá la dentera. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Tú por ser israelita, por eso menciona mucho, y vuestros padres, sí, porque nuestros padres pecaron, nosotros estamos comiendo las consecuencias que ellos. Ahora no, por eso hoy se expresa de que Dios es un Dios individual, personal. Y ¿saben por qué? ¿Cuál es la diferencia? Una de las tantas diferencias que Israel tenían un pueblo de sacerdotes y laicos. Nosotros no somos sacerdotes y laicos. ¿Qué dice 1 Pedro 2? Somos real sacerdocio. ¿Tú eres un sacerdote? De ahí el tremendo error del cristiano mirar al pastor como el sacerdote. Es un error garrafal. Es un siervo que está para traer pastos y comer y que te alimentes. Ahora, tu vida espiritual es personal. Si tú no sales de aquí, te pones a orar y buscas de Dios y te empapas de Dios y demás, yo no puedo hacer el trabajo que te corresponde a ti. Porque yo no soy sacerdote tuyo, yo soy sacerdote de mi vida, ni siquiera de mi mujer. Es que el marido es sacerdote del hogar. Quítate eso de la casa, en ninguna parte dice eso. Es cabeza del hogar, no sacerdote. Son dos cosas muy distintas. Porque el sacerdocio es aquel que tiene acceso al trono de la gracia. ¿Tú tienes acceso o no tienes acceso al trono de la gracia? Y hablo de las mujeres en el hogar. ¿Acaso no dice en Hechos 2 cuando Pedro se pone en pie y dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿por qué enfatiza? Profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Estamos hablando de todos los seres humanos, individual. ¿Qué dice Gálatas? Ya no hay judío, no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Por eso esta es la importancia. Bueno, sino que cada cual morirá de su propia maldad. Los dientes de todo el hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y dice, y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Se acuerdan la casa de Israel? No dice la nación de Israel. La nación de Israel es la estructura visible. La casa de Israel son los redimidos, son los escogidos, son el remanente de Israel. Esa es la casa. Jesús no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora vamos a ver un texto donde te vas a quedar sorprendido porque ¿sabes quiénes son? ¿Quién es la casa de Israel? Tú y yo. Y vamos a ver algo muy sorprendente. No como el pacto hice con ellos cuando los saqué de Egipto, que se olvidaron de mí. Ahora es diferente porque ahora Dios va a establecer el tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés, sino el de David, en tu corazón, en donde Dios quiere tener relación íntima contigo personalmente. Vayan conmigo a Apocalipsis. Hermanos, no sé para qué he hecho tanto bosquejo. Pero bueno, el Señor me dice, tú ve por ahí, hombre. Apocalipsis 7. Miren, esto les voy a dar un pantallazo, no voy a profundizar en esto porque aquí tenemos pero voy a dar un pantallazo para que nosotros entendamos algunas cositas. Hoy existe dentro del mundo evangélico hay una corriente escatológica que dice que evidentemente como Israel tiene que aparecer en el escenario mundial, obvio, para que se cumpla, porque ¿dónde van a construir el nuevo templo? No lo van a construir en las nubes. Y cuando Jesús ponga sus pies en el monte, ¿en qué monte va? ¿En el monte de aquí de Aralar? ¿En Navarra? No. ¿Vale? Porque las profecías están dadas allí. Entonces ahí empieza una serie de confusión de decir, si Israel aparece en el escenario, entonces será que al aparecer en el escenario, entonces ahí que Dios los está volviendo a establecer como un estado judío, pueblo de Dios. Pero miren lo que dice.
En el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿se acuerdan de los 144.000 sellados? Bueno, aquí hay un deal. Miren, los testigos de Jehová dicen que son 144.000 testigos de Jehová. ¿Vale? O sea que, hermano, tú y yo, si es así, estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Pero lo digo de manera irónica. Pero miren lo que dice el versículo 3, diciendo, el versículo 4, perdón, dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que son 12.000 por cada tribu. Está claro lo que está diciendo, ¿no? Que es tal. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, cuando Juan sigue con esa visión, esa revelación que Dios le está dando, en el versículo 9 dice, si por un lado oyó, ahora ve. Después de esto miré y aquí una gran multitud, es decir, estaba viendo lo mismo que oyó, ahora lo está viendo. ¿Qué oyó? 144.000 de la tribu de Israel, ¿no? 12.000 por cada tribu. Son 12 tribus, si multiplicamos da 144.000. Ahora mira. ¿Qué mira? Y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. ¿Qué? ¿De todas qué? Naciones. ¿Qué? Tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Que la salvación es de Jehová, no es del hombre. No es un sinergismo, es un monorgismo. Dice que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pero escucha esto. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo? ¿Acaso la iglesia no ha sido arrebatada en los cielos? ¿De dónde salen estos entonces? Punto número 1. Aquí vemos que en la gran tribulación va a haber cristianos, ¿o no? ¿Vale? 2, que esos cristianos nada tiene que ver con judío gentil, tiene que ver con la casa de Israel, que la casa de Israel son los escogidos de Dios de todas las naciones, tribus y lenguas. Y que si hablamos de todas las naciones, ¿cuál es parte de todas las naciones? Israel mismo. Israel se establecerá como una nación más como cualquier otra, pero que dentro de esa nación habrá el remanente escogido por gracia de Dios. ¿Vale? Entonces, y ahí sigue hablando, ¿no? Dice, y son de los que han salido de la gran tribulación. Así que, hermanos, miren, seguimos leyendo. Versículos 13 y 14, porque hay que avanzar. Ya. Porque vosotros, hablo gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro, es decir, glorifico mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Aquí hay que entender las palabras, los de mi sangre. Yo me pregunto, ¿qué se le pasaría por la mente tanto a Pablo como a Pedro? Hermano, nosotros ahora lo leemos y como somos gentiles nos resulta muy fácil. Ustedes imagínense que ellos, durante sus padres, sus abuelos, sus ancestros, hasta ellos mismos, adoraban a Dios en el monte y en Jerusalén. Luego viene Jesús y dice, ni en el monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad me van a adorar. Y dice Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Se acuerdan la casa de Cornelio? Cuando iba camino y dice, envió un lienzo y vio toda clase de reptiles, de cuadrúpedos, y él se horrorizó. ¿Por qué? Porque como buen judío no podía comer lo que es inmundo. ¿Y qué le dice la voz? No llame inmundo lo que yo santifiqué. Esos animales inmundos son las naciones, de las cuales yo he santificado por medio de Jesús. Ahora tú no les llames inmundos. Come, mata y come. ¡Buah! Hombre, uno cuando lee eso, uno dice, pero para él debió haber sido un choque fuertísimo. ¿Qué ha pasado? Gloria al Señor. Bueno, digo, aquí ahora viene la persecución, hermano, escondámonos. No. Bueno, nos reímos, pero tenemos que estar preparados, Tenemos que estar preparados, hermano.
Así que bueno, la cuestión es, hermano, dice Pablo, claro, ¿se acuerdan en Hechos cuando dice Pablo, al ver a los judíos, lo apedrearon, lo abofetearon, lo dieron incluso por muerto, tal? Y digo, mira, yo me vuelvo a los gentiles. No fue por voluntad propia. El Señor, recuerden que el apóstol Pablo fue el último, como dice él, como un abortivo, fue de los apóstoles. ¿Para qué? Para llevar la palabra a las naciones. ¿Sabían hoy que él fue lo que marcó a lo que hoy llamamos Occidente y Oriente? Sus viajes misioneros. Miren, Occidente y Oriente es marcado por dos ámbitos, lo geográfico y lo cultural. ¿Sabían que Israel es el bastión de Occidente hoy? ¿Sabían que las luchas que están combatiendo, ellos están luchando por ti y por mí? ¿Sabían que ellos están peleando por tu libertad y la mía? ¿Qué te ponen los medios de comunicación? Los niños palestinos así y demás, que son víctimas, ¿vale? Y que están sufriendo y demás. Y a Israel, el imperio yanqui, que invade, que mata y que tal. Yo no digo que detrás de esto, si vemos que está la francmasonería, pero ¿saben una cosa, hermano? Miren, y esto es difícil de explicar, hermano. Occidente siempre ha sido el bastión del judeocristianismo. Por eso Europa fue pujante. Por eso Europa siempre fue culturalmente rica y económicamente. Mientras los otros pueblos andaban, perdone la expresión, con taparrabo, ellos ya conquistaban, hacían caminos, catedrales impresionantes y demás. ¿Por qué? Porque el cristianismo y el judaísmo civilizó esa gente, que antes ellos andaban en taparrabo, los bárbaros. ¿Qué ocurre? Pero ahora Occidente, pero escuchen esto, Occidente, lo que vivimos como cultura occidental, es el legado que tenemos de nuestros abuelos y bisabuelos. Pero hoy Occidente es de lo más impío y de lo más corrupto que existe. Entonces ahí se nos rompe la cabeza, porque si bien es cierto que Israel es el último bastión de Occidente, luchando allí, en Medio Oriente, por gente sanguinaria, como eran los ninivitas, que eran gente sanguinaria, que no les importa nada, que ponen a los niños de escudo y cogen y secuestran, matan. Bueno, ¿vale? Jamás. Y resulta que Israel, ¿qué es lo que está luchando? Está luchando por un sistema que ya está caído, pero es el sistema en el que nos ha hecho libres. Es el que nos ha hecho libres. Con toda la corrupción y todo, porque ya está. Estamos en los últimos tiempos. Occidente tiene que caer. ¿Y Occidente cómo va a caer? Va a caer desde adentro, no desde afuera. No. Va a haber bombas, ¿vale? Va a haber guerra, va a haber. Y va a haber contaminación nuclear. Pero Europa ya está caída. ¿Qué es lo que, bueno, en fin, no quiero entrar en eso, pero me refiero que tenemos que discernir, hermano. Se nos ha dicho toda la vida, no hables ni de política ni de religión, y así nos va. Que nos trasquilan por todos lados, los políticos y los religiosos. Y la gente ignorante, no hable. ¿Por qué no habla? Porque somos ignorantes del tema. Y cuando hay ambientes calientes de debates y de lucha y demás, porque se juntan o dos ignorantes, o un ignorante y un no ignorante. Y el no ignorante dice, no te rebajes, vete, no pierdas el tiempo. Y estamos viviendo en esa época, hermano. Por lo menos hay que tener discernimiento, discernir los tiempos. Los tiempos hay que discernirlos, hermano. Son tiempos peligrosos. La lucha. Hermanos, versículos 15 y 16. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí no está hablando de la resurrección de los muertos. Aquí lo que está hablando es una persona que está muerta, como Lázaro, muerta, como Israel, muerta y viene a vida. Y dice, si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sabes lo que quiere decir? Que luego más adelante dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido... Recuerden siempre que no está hablando del cristiano nacido de nuevo. Aunque parezca. Lo que está hablando es del mundo impío. Dios saca ramas, que ahí sí las santifica y las injerta, porque si no las santificara no las podría injertar. Una vez que las injerta, nos alimentamos de la savia verdad. ¿Cuál es la savia verdadera? Israel. El Israel del Antiguo Testamento. ¿Ustedes sabían que en el Nuevo Testamento, si nosotros sacamos todos los pasajes que van relacionados al Antiguo Testamento, te quedas con menos de la mitad?
Entonces nos alimentamos de eso. Por eso Jesús decía, la salvación viene de los judíos. Jesús fue judío. Y debemos honrar eso también. Y debemos orar por el remanente de Israel. Si oramos por el mundo es una utopía. Porque el mundo ya está profetizado. Hermano, hay que orar por la paz del mundo. ¿Tú no has leído la Biblia? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Fíjate qué curioso. Entonces estamos orando para una destrucción repentina. Eso es una utopía, hermano. Porque el hombre sin Dios está el diablo entronizado en los corazones de Dios. Y ahí ya no hay nada que hacer. Así que dice, porque su exclusión y su admisión viven de entre los muertos, y las raíces santas también lo son las ramas santas. Así que, hermanos, quiero que vayan conmigo, quiero que pongas Juan 5:24. Estoy yendo ahora un poquito más rápido. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué tropezaron cuando leímos 1 Pedro 2, 8 y 9? Tropezaron en la piedra que es la palabra. Y ¿qué dijo Jesús? El que permanece en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, aquí viene esta es la cuestión, hermano. Así que bueno, y sigue hablando, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, ya has sido participante de la raíz de la rica savia de olivo, no te jactes contra la rama, ni te jactes porque tú no sustentas la raíz, sino la raíz. Ahora, aquí viene algo muy importante, que es todo lo que viene del versículo del 19 a 24. ¿Sabes lo que viene a explicar? Lo voy a leer y luego voy a explicar algo interesante. Pues las ramas dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas y no temes. Porque si Dios no perdona la rama natural, a ti tampoco te perdonará. ¡Wow! Pastor, pero si usted siempre ha enseñado que la salvación no se puede perder, pero dice que si yo no permanezco en fe, seré desechado, igual que fue desechado Israel. Me están mirando con los ojos así. ¿Y ahora qué va a decir el pastor? No, hermano. ¿Saben una cosa? Aquí lo está explicando Pablo como si Israel y los gentiles fueran una persona. ¿Sabían que la iglesia durante 1200 años estuvo, como dice aquí, Dios no le perdonó? O sea, estuvo como que el Señor Él se quitó su gracia. Durante 1200 años la iglesia. Voy a decir algo que es muy difícil de explicar, pero me voy a arriesgar a decirlo. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros hablamos de iglesia, por ejemplo, decimos, pero pastor, muchos se dicen, la iglesia nunca dejó de existir en la tierra, ¿a que sí? Si hubiera dejado de existir, hoy ya no estaríamos nosotros aquí. Hubo un legado. Pero cuando tú lees la historia, te vas a dar cuenta que en la historia, durante esto, lo que en historia se llama alta y baja edad media, es porque la iglesia brilló por su ausencia. No había creyentes, no había predicadores. La Biblia estaba en los claustros, por eso era monástica, en los monasterios. Entonces, ¿qué ocurre? No había luz. Cuando viene la Reforma, viene un despertar. Y fue el despertar de un monje, no de un extranjero que venía y dice, wow, iglesia corrupta, no hay cristianismo, porque claro, la Edad Media, el catolicismo no tenía absolutamente nada que ver con el cristianismo bíblico. Esto tampoco voy a entrar aquí, ustedes ya lo saben. Pero ¿qué pasa? ¿Surgió de la nada la luz? No, surgió dentro de un monasterio, un tal llamado Lutero, que por cierto, el viernes 31 se cumple más de 500 años de la Reforma protestante. El viernes pasado, en 1517, cuando se clavan las 95 tesis en la Catedral de Guttwin, ya ahí revoluciona Europa. Ahí vino la luz a Europa y ahí Europa fue en sus tiempos, cambió y demás. Pero lo que te quiero decir, hermanos, es que por medio de un monje
que salió por medio de un monasterio en la cual estaban sumidos en el engaño y en la oscuridad, ahí Dios aparece la luz. Pero si aparece la luz, ¿de dónde surgió? De la iglesia. ¿Sabías que cuando Dios ve la iglesia, sabías que las denominaciones sí son importantes en un sentido? Miren, hoy nosotros decimos, no, yo soy cristiano. Y a mí me causa gracia, y les voy a decir una cosa que me causa mucha gracia, y lo admiten casi todos. Ustedes han oído la expresión, ¿es católico o cristiano? ¿Es una iglesia católica o cristiana? Bueno, el catolicismo, aunque es impía, entra dentro del cristianismo, ¿sabían? Una cosa es una denominación cristiana impía, y el otro pues una denominación donde hay menos impiedad y un poco más de santidad. Pero son denominaciones. Pero no está mal dicho decir católico o cristiano. Somos todos cristianos, solo que unos viven de una manera y otros de otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Para Dios, ¿ve eso? Cuando Dios ve el cristianismo a nivel global, Él ve todo. Todos aquellos que se autoperciben cristianos y se dicen ser cristianos, sea evangélico, sea católico, sea quien sea, Dios lo ve como parte. Y ese cristianismo que hoy estamos viviendo es que cuando se pasen los años, se escriba en la historia, se va a escribir de este tipo de cristianismo. No va a haber denominaciones. Si hoy el cristianismo es un cristianismo apóstata, pues ese es el cristianismo que Dios ve. Pregunto, ¿tú eres apóstata? ¿Tú has apostatado de la fe? Uy, el que cayó otorga. ¡Qué silencio! No, hermano, por lo menos humanamente hablando. Por lo menos hasta donde yo sé, no has apostatado. Pero Dios, ¿cómo ve el cristianismo actualmente? Un cristianismo apóstata. ¿Se dan cuenta? Es difícil de explicar. Pero aquí cuando está diciendo, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará como pueblo. Como pueblo se ha ido apagando. Hoy hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, hablan de Jesús y no conocen a Dios, en lo más mínimo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ese tú a quién se está refiriendo? ¿A ti personalmente o de manera global a los que se dicen ser cristianos? Si nosotros leemos las cartas de Asia, se dicen ser cristianos y no lo son, sino ¿qué? Sinagogas de Satanás. Así que bueno, hermanos, Zacarías 12:10, ya con esto vamos concluyendo. Zacarías 12:10. Esto, ¿saben por qué he querido hacer varios versículos? Porque si no, no vamos a terminar más esta porción, ¿vale? Es muy largo. Y Zacarías 12:10 dice, esto es una profecía de los últimos tiempos. Derramaré sobre la casa de David, recuerden el tabernáculo de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sabe de quién está hablando? Del judío mesiánico, judío cristiano. Entonces sabe lo que va a ser para él. A ver, mirar para atrás y ver que toda su familia, la casa, todo lo que es Israel ha sido impío y se han vivido siempre en contra de Dios. Cuando vean al que traspasaron a Jesús, cuando vuelva por segunda vez, será tremendo para ellos. Así que, hermanos, para concluir, ¿por qué Pablo hace diferencia entre Israel y los gentiles? Estas son las preguntas de las coinonías, ¿vale? Me gusta concluir con las preguntas para desarrollarlo más. He omitido un montón de detalles, hermano, montón de detalles. Pero dice, ¿por qué Pablo hace diferencia entre Israel y los gentiles? 2, ¿qué significa si la raíz es santa también lo son las ramas? 3, ¿qué significa si las ramas injertadas no permanecen en fe, serán desgajadas también? ¿Acaso el cristiano puede perder la salvación? Porque este es uno de los textos que usa el arminianismo para enseñar que sí. Porque ahí Dios te va, a ti y a mí, si no permanecemos en la fe, nos va a cortar. Y es obvio. Así que, como decíamos en el viernes anterior, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y se hizo una pregunta también. ¿Cuál es la evidencia de que uno verdaderamente es un verdadero hijo de Dios? Pues ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la evidencia más grande? La más grande, la que aplasta todo lo demás, la perseverancia final. Si tú hoy, no sé la edad que tienes, hablo en general, confiesas a Dios, pero dentro de 20 años sigues confesando a Dios y dentro de 40 años sigues confesando a Dios y mueres confesando a Dios, eres un hijo de Dios. Pero si no, ¿sabes qué? No tienes raíz. Eres de corta duración, porque creyeron por un tiempo, pero venido la aflicción, se secaron, porque no tenían raíz. ¿Y se acuerdan qué hablaba de la raíz? La raíz sustenta a las ramas. Amén. Así que, hermano, ¿qué podemos concluir con esto? Algunas cositas. Lo primero, hermanos, que ya no podemos decir que alguien es o es pueblo de Dios a menos que Cristo sea su Señor y su Salvador en la realidad. Nadie. 2, que tú y yo somos partes de la casa de Israel, del remanente de Israel, sino de dónde Dios nos... ¿Sabía que uno de los personajes que más se parece del Antiguo Testamento a ti y a mí, ¿sabes quién fue? Abraham. Abraham, Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Los caldeos, hermanos, eran más impíos que eso, no había. ¿Y de dónde lo sacó Dios? De ahí. Y dice la Biblia que ellos eran pueblos insignificantes. Y de la nada, prácticamente de algo tan insignificante, Dios llegó a constituir un pueblo que, fíjese un detalle, dentro de las glorias de Dios, dentro de lo que... ¿Cuántos saben que hoy el judaísmo es el 0,2% de la población mundial? 0,2%. ¿Y cuántos saben que son los que manejan todos los hilos del mundo? ¿Para bien? Cuidado, para bien, y para mal. ¿Tú quieres saber la cabeza de todas las organizaciones para bien o para mal? Ahí están ellos. Es el único país que la mayor exportación que ellos tienen es de titulados. Son los mejores médicos, los mejores científicos, los mejores físicos, los mejores matemáticos. Preguntémonos por qué. Y el pueblo gentil, pues bueno, en fin, hay mucho que decir de esto, pero esto es una moto de muestra de que tenemos que orar por ellos, ¿vale? Y que, si ustedes sabían que la palabra Maranata no significa Cristo viene, no. Ojo, que lo que voy a decir, cuidado, no es Cristo, es Cristo ven. No es una afirmación, una proclamación, es una petición. Cuando yo digo Maranata, no es de Cristo va a venir. Cuando yo digo Maranata, es Cristo ven. ¿Está en tu corazón el deseo que Cristo venga pronto? Amén. Como decía Pablo en Filipenses, en 1 Timoteo, cuando decía, en 2 Timoteo, los últimos versículos dice, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, sé que tu palabra, Dios mío, solo tú sabes la obra que hace en cada corazón. Sabemos que hay partes, porciones de tu palabra que es muy técnico, emplea muchos datos, pero Señor, tenemos que salir de ese letargo tal vez. Tenemos que aprender y crecer, no solamente en la gracia, sino en el conocimiento, Señor. Padre Santo, que todo esto nos sirva a nosotros para ver un poquito mejor el panorama mundial. Porque tú dijiste, Señor, que en Mateo 24 tú nos dijiste, cuando te preguntaron a ti qué señales habría, y lo primero que tú dijiste, Señor, es que mirad que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, peste, y todas esas cosas, Señor, tienen que ver con saber y aprender a ver y a discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor. Israel es importantísimo, Señor, verlo, observarlo, porque ellos son la higuera, y de la higuera debemos aprender cuando sus ramas están ya maduras y sus hojas ya están, Señor, listas. Mi Dios, y estamos ya en los tiempos, Padre. Señor, que nuestro corazón no sea influenciado por ninguna de estas corrientes, Señor. Lo que si es del diablo o que si es totalmente de Dios, no, Señor, sino entender bien
el plan de redención que tú tienes para la humanidad y que Israel es parte de ese plan de redención. Yo te doy gracias, Señor, y te ruego, Dios, que tu palabra, que solo tú sabes cómo, llegue a los corazones y produzca los frutos por los cuales ha sido enviada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.